Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal de YouTube de Círculo Molinari. Yo soy Adrián, como siempre, y hoy nos acompaña Antonini de Jiménez. Él es economista, lo pueden conocer seguro por sus vídeos, los vídeos que sube a las redes sociales, a Twitter, a YouTube y demás, acerca bueno, pues todo tipo de cosas relacionadas con la cultura, la política, la economía. Y luego él recientemente ha escrito un libro titulado Liberofobia, que, bueno, para quien le interese el libro, después de escuchar esta charla, si quiere puede echarle un ojo a la descripción y allí puede acceder al enlace y comprarlo si quiere o lo que sea. Entonces, nada, lo primero es darle la bienvenida aquí al canal a Antonini y hoy lo que vamos a empezar a hablar es acerca de la libertad. A mí me interesa mucho conocer qué entiende Antonini por libertad, qué es la libertad para él y cómo se relaciona eso, pues bueno, pues con la sociedad de hoy en día en la que vivimos y nos tenemos que mover y por la que tenemos que hacer para que mejore y luchar pues, para conseguir mayor libertad, pero de una libertad concreta que supongo que será la que nos habla Antonini. Adrián, bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme a tu círculo, a todos los que nos escucharán o nos verán en estos días, meses, años, pues esto imagino que quedará en las redes sociales. Yo voy a ir poniendo algunas reglas para que conforme se me vaya entendiendo en lo que voy diciendo, no vaya quedando dudas. Hay que tener en cuenta una cosa, Adrián, las personas pensamos como vivimos, no vivimos como pensamos, es decir, que si no cuidamos la forma que tenemos de vivir, nuestros pensamientos nunca serán ni originales, ni creativos, ni profundos, y mucho menos auténticos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, una persona encerrada en una biblioteca toda su vida podrá tener un conocimiento profundo sobre Aristóteles, pero no tendrá un conocimiento vivo de lo que significa Aristóteles. ¿Vale? Bueno, esto para que se tenga en cuenta. Esto quiere decir que cuando hablamos de libertad, pues puede ser muy útil en términos académicos que yo me haya leído todos los libros del planeta sobre la libertad. Todos, todos. Tenga un conocimiento y te pueda dar 1.000.000 de definiciones. Pero si yo luego no soy capaz de salir de mi biblioteca, o tengo miedo a cruzar la avenida, o no soy capaz de ir contra lo políticamente correcto, o de enfrentarme al decano de mi facultad, o cada uno en su oficio, eso no vale nada. Hay un amigo personal que me hizo también la entrevista del libro, o sea, la presentación del libro, Miguel Ángel Quintana Paz, que en un artículo reciente que escribe le llama a estos liberales de burbuja, ¿no? Están en una burbuja y no salen de esa burbuja. Bueno, es decir, que la libertad tiene mucho más que ver con la forma de vivir que con la forma de pensar. Esto lo digo porque yo tuve que emigrar de España e irme a vivir a Camboya, luego a la frontera norte mexicana, ahora en Colombia, y uno la libertad la va aprendiendo conforme la va viviendo. Ahora te cuento. La libertad no puede ser libertad negativa, no puede ser solamente libertad negativa, como cree fundamentalmente el mundo liberal. No es libertad negativa, pero la incluye, pero la incluye. Es decir, no es suficiente que haya una ausencia de barreras y de injerencias externas, si luego yo tengo un montón de injerencias y barreras internas. Claro. De nada me vale que la calle esté abierta si yo tengo miedo a que haya pues no sé, un extraterrestre. Pues de nada vale que tenga la calle abierta, no la utilizaré. Entonces, en este sentido, uno tiene no solo que luchar contra los enemigos que afuera impiden tu libertad, por ejemplo, en este caso el Estado, sino también con los enemigos internos que impiden que tú puedas ejercer tu verdadera voluntad. Hacia afuera, el liberalismo lo ha trabajado mucho, mucho. Hayek, Rothbard, Friedman, mucho, todos los autores lo han trabajado. Hacia adentro no se ha trabajado. Siempre se ha dicho que, bueno, eso de trabajar hacia adentro, eso es algo así como psicoanálisis, eso es más bien una cuestión un poco esotérica, allí ya entramos en el mundo de las pasiones y de los intereses personales. Pero, bueno, existe la psiquiatría y la psiquiatría identifica enfermedades que vienen de adentro, por ejemplo, es decir, que son objetivas y contundentes.
Entonces es muy importante, Adrián, y los que nos escucháis, que también nos enfoquemos en las barreras que vienen de dentro de nosotros. Y esas barreras tienen que ver fundamentalmente con la incapacidad para vivir de manera libre. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos tenido un momento durante la pandemia. Es un ejemplo, claro, hay muchos, pero este es el ejemplo más reciente que tenemos, donde muchos liberales hablaban de la libertad, definían la libertad, profundizaban teóricamente la libertad, pero luego justificaban los confinamientos. ¿Entiendes? O sea, no puede haber una contradicción más flagrante que esa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué ha ocurrido eso? Porque la persona que en este caso, por ejemplo, lo justificaba, no era capaz de distinguir si lo que le venía de adentro eran miedos o libre voluntad. Y eso viene porque no hemos hecho ese trabajo. Por ejemplo, y con esto te dejo, ¿qué pasa con lo políticamente correcto? ¿Qué pasa con el miedo a enfrentar lo políticamente correcto? No, no digas eso aquí, no digas aquello allí, que no, cuidado con eso que te pueden quitar puntos. Nosotros vivimos en una sociedad, la española, donde existe una cosa que se llama la libertad de expresión unida al relativismo cultural, es decir, todos son opiniones, todo el mundo tiene opiniones. Esa es tu opinión, Adrián, esa es tu opinión, Antonini, esa es tu opinión, mi prima. Qué casualidad que viviendo en una sociedad donde se defienden las opiniones de cada uno o se respetan, nadie se atreve a ir contra lo políticamente correcto. Oye, qué curioso, ¿no? qué curioso, ¿verdad? O sea, que hacia afuera te están diciendo, usted es libre para opinar, pero cuidado, ni contra los gays, ni contra las feministas, ni contra los animalistas, ni contra... ¿Me entiendes? Bueno, Sí, pues... a mí lo que me parece interesante un poco de lo que estabas comentando, yo no creo tanto que lo que estés diciendo sea una crítica a la libertad negativa en sentido político, como de que los demás no tienen que agredirte o intervenir en tus bienes o en tus cosas y tal, sino más bien una llamada a que la libertad no debe de ser el último fin del hombre, sino es un medio para conseguir otras cosas, porque al final, si tú lo que eres libre, como decías tú, es para encerrarte en tu casa, eres libre para llevar una mascarilla por la calle, eres libre para no ir a cenar con tu familia en Nochebuena. Si esa es la libertad, pues, o sea, si para eso la quieres, pues igual la libertad no va a ser tan importante. O sea, para una persona que la viva de esa manera, ¿qué importancia tiene la libertad? Es que ahí estamos en el mismo sitio, pero planteándolo desde conceptos distintos, Adrián. Yo creo que la libertad es lo más grande que tiene el hombre, pero una libertad tan grande como la libertad. Es decir, si nosotros restringimos la libertad a la anulación de las interferencias de los otros, entonces nosotros tenemos que aceptar el mal gusto como un acto libre. Hermano, eso no es libertad. O sea, eso es ser imbécil, ¿entiendes? O sea, digamos las cosas como son. Es decir, la libertad no significa que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, mientras que las consecuencias de lo que hace las paga él, cosa que es imposible porque vivimos en sociedad, sino que las cosas que haga sean aquellas cosas que verdaderamente son las que tú tienes que hacer. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que yo debo hacer? ¿Quién me dice lo que yo debo hacer? Si me lo dice alguien, ya soy un esclavo. Si me lo dice el Estado, ya no soy libre. ¿Quién es el que me lo dice? Mi conciencia. Ah, tu conciencia. Pero tu conciencia puede estar perturbada. Tu conciencia puede estar enferma. Tú puedes ser un lunático y creerte que eres libre arrojando a tus hijos por la ventana. No, cualquier tipo de conciencia no. Una conciencia clara y distinta capaz de identificar la verdad. ¡Wow! O sea que libertad tiene que ver con verdad. Sí. Es decir, que la libertad no se ahogará en la libertad, no se convertirá en libertinaje, cuando la libertad tenga como fin la verdad de cada uno y la verdad de la sociedad. Pero claro, Adrián, si tú estás viviendo en un país donde la verdad es pecado capital, donde la verdad no existe, donde la verdad es de cada uno, donde la verdad es relativa, donde la verdad es una opinión, entonces la libertad se ve padecida por esta enfermedad relativista
Y nosotros liberales, haciéndole el juego a los relativistas postmodernos, convertimos la libertad en libertinaje. Y caemos en la trampa de aquellos que quieren ver la libertad reducida a ser el estúpido. Y claro, como hacer el estúpido va contra el bien público, pues al final, por una razón o por otra, te acaban dejando encerrado en tu casa. No, señor, no. La libertad es infinitamente más que el Estado no me pise. La libertad es que el Estado no me pise para que yo pueda encontrar cuál es el destino de mi vida. Así que libertad va unido a verdad. Y claro, tú me dirás ahora, ¿y qué es la verdad? La verdad va unida a Dios. Fíjate, acabamos con Dios, se acaba con la libertad, con la verdad, se acaba con la verdad. Al acabar con la verdad, la libertad se convierte en expresión de pareceres, en libertinaje, en mi propia posesión. Entonces hemos reducido la libertad a una estupidez, a una profunda banalidad. Y eso hay que decirlo y hay que denunciarlo. Claro, entonces si te estoy entendiendo bien, digamos que la libertad sería tan importante porque sería indispensable, es un requisito necesario para uno poder, o sea, cada uno individualmente y como sociedad, alcanzar nuestros últimos fines, que en el caso que estás poniendo es pues encontrar la verdad y encontrar a Dios. Pero encontrar a Dios nuevamente, claro, si ridiculizamos lo que es Dios, y Dios qué, una cosa que está en un rincón y hay que buscarla, no. Dios, encontrarse con Dios es encontrarse con tu conciencia plenamente desarrollada, es decir, con una conciencia libre de esoterismos, de magias, de supersticiones, de ideologías, de opiniones, de estupideces, de perturbaciones y de pajas mentales. Eso es encontrarte con Dios. Luego, claro, Dios se personifica en la religión en la que uno cree, como Jesucristo. Pero en términos intelectuales, encontrarte con Dios es encontrarte con una conciencia clara y distinguida, con una conciencia pues eso, sin barnices. Cuando te encuentras con esa conciencia, entonces tienes claro cuál es el sentido de tu vida. Y para eso ya necesitas la libertad, claro. Para eso no puedes aceptar un Pedro Sánchez, un Mariano Rajoy, a un otro que te esté jodiendo. No, no, ahí necesitas claramente. Pero si empezamos desde atrás y no desde el principio, si empezamos desde el estado enemigo, en lugar de empezar desde la ausencia de sentido, entonces acabamos consumiendo la libertad no pagar impuestos. Mire usted, señor, eso es una gilipollez. Perdone que se lo diga, eso es estúpido. Si usted cree que libertad es no pagar impuestos, pues usted se equivoca, ¿no? Bueno, pero en esos debates acabamos reduciendo el liberalismo cuando acabamos consumiendo, cuando le quitamos todo el sentido a las cosas importantes. La libertad es lo más, la libertad, Adrián, es lo único que nos distingue de un perro, lo único que nos distingue de un animal. Un animal cuando tiene hambre, come, pero un hombre, y tiene comida, come, pero un hombre con hambre y con comida delante puede decidir no comer. Eso no lo hace ningún Claro, pero animal del planeta. ahora entiendo, estás hablando de libertad en el sentido metafísico, de libre albedrío, y claro, ¿tú qué le dirías por ejemplo, a un liberal o a un progresista moderno que llega y te dice, mira, la magia, la superchería y tal de la que estás hablando, realmente justo es Dios y eso es la superchería y no tenemos libre albedrío además, porque ahora, bueno, está muy de moda también la visión de negar que tenemos los seres humanos libre albedrío para hacer cosas, que hay visiones deterministas y demás. O sea, como nada tiene sentido de lo que hago, o por lo menos todo ya está determinado lo que hago, no voy a poder hacer una cosa diferente y eso, y de lo que me estás hablando, de Dios y demás, y del sentido, pues todo eso son las supercherías. ¿Qué le dirías a una persona Vale. que piensa así? Pues que es un acojonado, que es una persona que tiene miedo a aspirar a lo máximo en su vida y que es un mequetrefe. Eso le diría. Esas tres cosas. Mira, yo sé que me encanta que me digas eso porque eso es lo que yo me encuentro cada vez que llego a España y es profundamente repulsivo. Esa idea de querer infectar cualquier cosa elevada y verdadera desde la ideología relativista.
¿no? Entonces, ponemos a Dios a la altura del chamán, ¿no? Al final es tu Dios, ¿no? Esta idea absurda. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué hoy en España, no solo en España, pero estamos en España, ¿por qué hoy en España caemos en esta idea del relativismo? Porque el relativismo es una manera que tiene el hombre para no necesitar vivir con altos ideales, sino con los suyos, ¿vale? Ya los suyos son los que son. Ahora bien, pregunta, ¿por qué el hombre de hoy no quiere vivir con altos ideales? Bien, porque vivir con altos ideales implica vivir con altas renuncias. Solo hay que ver a los héroes de la antigüedad griega y clásica, ¿no? Todo lo que renunciaban a veces a la vida, ¿no? ¿Y por qué el hombre hoy no quiere alcanzar renuncias para tener altos estándares de morales de vida? Porque el hombre falsamente cree que puede vivir dichosamente en esa filosofía que yo llamo de encefalograma plano o buenrollismo, que es en la que estamos hoy instalados. 2.000 euros, Junta de Andalucía, Netflix los fines de semana y chao. ¿Me entiendes, no? Es decir, claro, desde esta posición, toda persona que te quiera hablar en términos más elevados se acaba convirtiendo en un enemigo y tú tienes que rebajarla a tu altura para que él no se convierta en un enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué nos jode tanto la tauromaquia, Andrián, o nos jode tanto los católicos, la gente que va a misa? Decía Fernando Fernán Gómez, un gran actor español, que el español no envidia a los demás, lo que quiere es que el otro no tenga lo que tiene. No es que yo quiera tener tu programa, es que quiero que tú no lo tengas. ¿Por qué? Porque en realidad yo no quiero tener programas de televisión, pero cuando yo veo que alguien lo tiene, que alguien triunfa, que alguien avanza, cuestiona mi propia pereza. Porque claro, yo me veo cuestionado entre los demás, ¿no? Es como si, coño, el otro va progresando y yo parezco aquí un desgraciado. Eso es lo que nos jode a los españoles. Y esa es la filosofía que tenemos hoy día instalada. Y es una filosofía de burócrata, de funcionario de la Junta de Andalucía o de la Junta de Canarias o la que sea, donde el hombre se ve absolutamente, pues, ennegrecido. ¿Y sabes lo que ocurre cuando un hombre se siente así? Que le entra un miedo terrible a morirse. Porque una persona que no vive la vida tiene miedo a perderla. ¿Vale? Uno que tiene miedo a perder lo que no ha tenido. Cuando ya lo has tenido y lo has disfrutado, ya no tienes miedo. Y ahora yo te pregunto, ¿ha tenido miedo España durante el COVID a perder la vida? Sí. ¿Por qué? Porque lo que el COVID nos ha mostrado es lo cobarde que es la sociedad pre-COVID y post-COVID. Eso es lo que yo le diría, que es un mequetrefe y un acojonado. Sí, además lo que estabas hablando, o sea, que al final todo este tipo de ideas relativistas, que bueno, que se ven yo creo que a lo largo y ancho de todo Occidente hoy en día, bueno, sobre todo yo creo que es un fenómeno de ciudad. Uno todavía va al pueblo y a los campos y tal, y no ve a la gente pensar de esa manera, o por lo menos no en una medida tan extrema, ¿no? Que también está la idea de esto de me voy a la ciudad a ser libre, y te vas a la ciudad a no ser nadie, a estar en un sitio donde nadie te conoce, donde nadie te pone ningún tipo de norma, donde tú vas por ahí y bueno, y si te caes, pues a lo mejor tienes suerte y alguien te recoge. Y eso se identifica con la libertad, básicamente, el poder hacer, entre comillas, lo que me da la gana, pero claro, es lo que te da la gana alejado del ideal, como decías tú. Entonces, claro, al final todos estos miedos, miedo al sacrificio, comentaste, miedo a la muerte, yo también veo un miedo tremendo a la culpa, porque si hay un ideal de bondad y uno falla en acercarse a ese ideal de bondad, pues también se va a sentir culpable, y también hay un miedo tremendo en la sociedad actual a la culpa. Y yo creo que, bueno, estoy muy de acuerdo contigo en que todo este tipo de miedos son al final los que llevan a la gente bueno, o pueden llevarle a uno mismo en ocasiones, para no tirar también como balones fuera y todos los demás son malos y pecadores, pero uno siempre lo hace todo bien, de tomar este tipo de actitudes, o incluso de defender determinadas ideas públicamente, que al final lo que son es una muestra de miedo y también de cobardía. No sé cómo tú ves estas dos últimas. ¿Se puede escapar del sacrificio y se puede escapar de la culpa? No, no se puede escapar. El que intenta escapar acaba viviendo muy mal. Tú lo has dicho muy bien.
tenemos miedo de la culpa porque no tenemos a alguien que nos exculpe. Si tuviéramos a alguien que nos exculpase, ya no tendríamos miedo de la culpa. Esos son, por ejemplo, los sacerdotes en un confesionario. Por lo tanto, una sociedad que tiene miedo de sentirse culpable es una sociedad que ha perdido los mecanismos para expiar sus culpas. Y normalmente lo expiamos con este tipo de ideologías que buscan una idea del bien absolutamente torcida y pues degenerada. Por ejemplo, yo veo hoy que el amor que se le tiene a los animales, a los perros y a los gatos que metemos en casa, viene de una sociedad profundamente solitaria que ha hecho al hombre incapaz de relacionarse con sus semejantes. ¿Por qué tenemos un perro en casa? Porque un perro es una fuente infinita de felicidad a cero coste. Solo hay que sacarlo a hacer pis y darle de comer y siempre está contento. Claro, es evidente que en esto el hombre entra en una confusión porque acaba relacionándose todos los días con un animal, no con una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces ya no tiene que acostumbrarse a utilizar su razón, se basta con los sentimientos. Por lo tanto, empieza a hacerse una sociedad sentimentaloide de los sentimientos. Son los sentimientos los que empiezan a llenar el espacio de la lógica, que antes estaba en su razón, porque ya no usa la razón. Por lo tanto, todas sus ideas empiezan a conformarse en ideologías, ideologías fundadas en el sentimiento. Entonces, al final, todo acaba siendo un moralismo chabaquero y barato, ¿no? Que lo vemos con el orgullo gay, que lo vemos con el feminismo y que lo vemos con este tipo de atrocidades mentales que lo único que muestran, a mi entender, es una sociedad que ha perdido el rumbo de su existencia y que hay que recuperarlo y que tiene que recuperarlo y que debe de recuperarlo porque no tiene otra alternativa. No hay otra alternativa. Mira, los economistas caemos mal, Adrián, porque siempre te recordamos lo que pierdes con cada cosa que ganas. Esta es una frase que utilizo mucho. Y eso lo que quiere decir básicamente, que los economistas le llaman a esto costo de oportunidad, pero básicamente esto lo que quiere decir es que no hay nada en la vida gratis. El costo de oportunidad lo que quiere decir es que nada es gratis. Y que cuando algo se te presenta de forma gratuita es porque tú eres el precio, ¿verdad? Tu libertad, en este caso, es el precio. Entonces, todo lo gratuito implica necesariamente una pérdida de libertad. Por eso la mejor manera para respetar a alguien es pedir un precio a cambio. Sí, esto se ve, por ejemplo, con el movimiento feminista, por ejemplo, que, bueno, se les ve en un montón de cosas diferentes, pero que al final lo que piden es contradictorio, porque lo que quieren es la parte buena de ser mujer y la parte buena de ser hombre, pero es que no se puede tener las dos cosas. Es esto de quererlo todo al mismo tiempo y al final, pues si tienes una cosa, acabas perdiendo la otra, no solo en economía, sino también en estas cuestiones sociales, sino cada uno, o sea, por su forma de ser, por si es hombre o mujer, alto o bajo, porque he nacido aquí o he nacido allá, o sea, tiene su función y tiene su sitio, su lugar, su sentido en la sociedad y ese sentido es el que tiene que cumplir desde mi punto de vista, por lo menos. Yo ya saqué un video hace mucho tiempo sobre el tema del feminismo, demostrando con 5 puntos en que los 5 puntos donde se dice que las mujeres están peor que los hombres en términos económicos, que si tienen salarios más bajos, que si sufren más accidentes, que si estas cosas. Y yo demostré claramente que todo eso era falso. Vamos, demostré, yo y muchos, ¿no? Pero digo que ahí quedaba muy ilustrado el hecho de que las mujeres no están peor que los hombres. De hecho, digo incluso más, los hombres padecen mucho más que las mujeres. Hay más suicidio de hombres que de mujeres. El hombre sufre en silencio los dolores y los padecimientos que lleva a cabo porque tiene que transmitir la idea de que es viril, seguro y mantiene la compostura. Sin embargo, los hombres pues también sufren terriblemente y no lo cuentan. Y luego, cuando las mujeres dicen que es que los hombres ganan más dinero que ellas, pues algunos hombres serán, algunos afortunados, no porque son hombres, sino porque son ricos, afortunados, propietarios de grandes empresas, pero no porque son hombres, porque si fuera porque somos hombres, tú y yo seríamos millonarios. Es que realmente es absurdo. Mira que por dónde, ¿no? ¿Verdad? Lo que tenemos que aguantar. Entonces, este es el asunto. ¿Esto es un problema de género o es que yo tomo de la realidad aquello que me interesa, lo traduzco a una cuestión de género para que yo así pueda tomar ventaja frente a los demás? Bueno, pues sinceramente, no. España no tiene un problema de género, no lo tiene, es mentira. De hecho, sí lo tiene.
pero no lo tiene como lo cree la gente normalmente, sino que lo tiene al revés. Es decir, yo más bien diría que somos los hombres los que padecemos y las mujeres también lo padecen en silencio toda esta ideología de género. Uno, porque la mujer no se puede mostrar de una manera lo suficientemente femenina, porque si no puede ser tachada por otras como que estás cayendo en el imperio del hombre masculino, machista, y los hombres que no podemos relacionarnos con las mujeres de una manera libre, natural y espontánea, porque va a parecer que lo que queremos es tener relaciones sexuales con ellas. Bueno, pues sinceramente me opongo a todo eso y no apoyo la ideología de género, anzi, como dicen los italianos, yo la combato con todas mis fuerzas. Y bueno, para hacerte una última pregunta aquí en la charla referente al tema de la libertad, y has hablado de pues todas estas ideologías degeneradas que hay hoy en día. Bueno, después ya de todo lo que ha sucedido con el tema de la pandemia, ¿qué crees que será el próximo, digamos, oponente a combatir o qué será lo próximo que nos caiga encima y contra lo que tendremos un poco que luchar los que sí creemos en una libertad verdadera? Bueno, los futuros enemigos de la libertad. Los enemigos de la libertad van cambiando, pero siempre quieren lo mismo. Por ejemplo, esto a lo mejor va a sorprender a muchos liberales. Tú sabes cuál es otro enemigo de la libertad, ¿no? Y te va a sorprender, el Bitcoin. Tú dirás, ¿cómo el Bitcoin? Pero si el Bitcoin en realidad lo estamos utilizando porque es la autonomía monetaria y nos libera de las arbitrariedades de una banca central. Bueno, pues hay otro vídeo donde explico por qué el Bitcoin, por ejemplo, es un enemigo de la libertad, porque el hombre utiliza aquellas cosas que han nacido para él y acaba sometiéndose a ellas. ¿Ves? La burbuja que hemos tenido con el Bitcoin muestra claramente cómo la gente se relacionaba con el Bitcoin en términos de servidumbre y mansedumbre. El hombre de hoy está buscando sentido a su vida. Adrián, esa es la fuerza impenetrable que lo está motivando. Y si se tiene que autosacrificar, lo hará. Y la pandemia, estos meses que hemos estado, estos años que hemos estado confinados, ha servido de alguna manera para limpiar los pecados y limpiar toda esa degeneración que teníamos en el hombre. ¿Te acuerdas cuando decía que de aquí saldríamos más fuertes? Todo eso es una frase teológica, todo eso de estar encerrado, porque de aquí saldremos más fuertes, aprenderemos idiomas, viajar, o sea, de alguna manera era un intento de asemejarnos a Dios, pero de forma infructuosa. Y ahora la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Volvemos nuevamente a esa época, pero deformada, claramente, porque somos un hombre deformado, de búsqueda de héroes, de buscar nuevamente la autenticidad del pasado, de los momentos donde el hombre tiene que hacer sacrificio. Es decir, vamos hacia una sociedad del sacrificio. Porque vamos buscando la redención, es decir, la expiación de nuestros pecados, de nuestras culpas que tenemos y que sentimos, porque el hombre nace con una culpa, que no sabe por qué ha nacido y se le ha dado de manera gratuita algo sin haberlo merecido. Es decir, una cosa es que a ti te den la vida después de que tú has demostrado algo, pero uno nace sin haber demostrado nada. Y la primera pregunta que el hombre se hace, ¿yo cómo estoy vivo? ¿Por qué soy yo y no cualquier otro de los millones de espermatozoides? ¿Por qué tengo que ser yo y no otro? Eso cualquier hombre nace con esa duda existencial. Y si no la resuelve, ese hombre vive toda la vida padeciendo esa lucha. Pues claro, desde esta imposibilidad, desde este intento de no palidecer, pues el hombre se acaba sometiendo a todo este tipo de ideología y de trampas. Entonces yo lo que digo es, vamos hacia una sociedad del sacrificio, vamos hacia una sociedad religiosa sin Dios. El futuro presente va a ser una sociedad religiosa pero sin Dios. Es decir, nos vamos a comportar como creyentes sin fe. Y entonces vamos a hacer ayunos, que ya se hacen, que si el veganismo, que si no comas el chuletón, que si private, que si ahora está muy caro ir a Rusia, que si los vuelos de avión, que si quédate en tu casa confinado porque yo me cuido, yo te cuido, ¿verdad? El bien de todos, colectivo. Vamos hacia una sociedad del sacrificio, es decir, hacia una sociedad de la religión sin Dios. Hacia eso es a lo que va el mundo. Y ahí, te digo, Adrián, hay cientos de miles de millones de enemigos. Cada uno de nosotros
acabamos siendo un enemigo de la libertad que intentamos defender. Entonces yo lo que digo a los liberales, a mis amigos liberales, no nos quedemos con los enemigos de Hayek, no nos quedemos con los enemigos de von Mises, que eran estados totalitarios de una época en la que el mundo vivía entre guerras. Vamos hacia una sociedad donde los enemigos de la libertad han mutado y se han perfeccionado, y hacemos un flaco favor a la libertad cuando, en lugar de identificar los enemigos de hoy, nos quedamos apresados en los enemigos del pasado, porque entonces le damos rienda suelta a los enemigos de hoy para que actúen contra nosotros. Y eso se ha visto en una sociedad y en un movimiento como el liberal, donde ha habido una excisión durante la pandemia. Aquellos que nos opusimos radicalmente a la vacunación obligatoria y a los confinamientos, y aquellos otros que no solo lo aceptaron, sino que lo justificaron, lo publicaron, lo escribieron y lo trabajaron. Sí, a mí me gusta, o sea, decir, o lo suelo decir, que, o sea, yo creo que el sistema político que tenemos es una teocracia secular y que básicamente pues todos los valores que desde, bueno, de prácticamente la mayor parte de la historia de la humanidad, desde los antiguos, han sabido perfectamente dónde están, o por lo menos lo han tenido más o menos claro, pues y están de forma trascendente, ahora pues se tratan de inmanentizar en mil historias diferentes. De repente se inmanentiza en la vaca, que de repente en la mujer, y es así de triste, pues lo ponen todo al mismo nivel, no hay una cosa más importante que otra, porque todo es relativo. Ahora pues será el clima también, o es un bicho que no te deja respirar, o es cualquier tipo de cosa a la que se pueda mostrar como adoración y demás, Había, pero había una cosa ahí muy interesante. Decía Nietzsche, a propósito de lo que tú dices, ¿no? Que bueno, que vamos hacia una sociedad sin Dios, entonces donde no habrá Dios todo estará permitido, ¿verdad? Y sin embargo es al revés. En una sociedad sin Dios nada está permitido, porque acabamos convirtiendo a Dios en la sociedad. Es decir, hoy día, por no ir a misa los domingos, acabamos haciendo de todos los días un domingo. Es decir, acabamos metiendo a Dios en todas las cosas. Pero esto ocurre como cuando te deja la novia, ¿no? Que estás muy triste y que ves a tu novia en todos lados, ¿verdad? En todos lados la ves. Entonces, pues esto es exactamente igual. Si tú quieres realmente una sociedad secular, si tú quieres realmente una sociedad objetiva, una sociedad científica, una sociedad no dogmática, ve a misa, porque así tendrás a Dios los domingos y el resto de la semana no tendrás el fantasma divino usurpándote. Lo que hace esta sociedad es que acaba con Dios y acaba endiosando, divinizando, estableciendo una lógica teológica a todas sus instituciones, como tú bien has dicho hoy. perfecto. Pues nada, Entonces, la mejor manera de secularizar, fíjate lo que te voy a decir, la mejor manera de secularizar a la sociedad es volver a misa. Aunque parezca una es contradicción. poner a Dios en el centro, sí. Pues nada, muchas gracias, Antonini, por esta pequeña charla aquí en nuestro canal de YouTube. Espero que a los que nos estén escuchando les haya resultado interesante, que les haya estimulado la conversación, que si están de acuerdo pueden ponerlo en los comentarios, si no están de acuerdo pueden ponerlo en los comentarios también. Aquí, por ejemplo, en el canal hemos tenido invitados hablando de Bitcoin, por ejemplo, positivamente. Entonces, claro, está bien que hayan este tipo bueno, iba a decir de desacuerdos y demás en cuanto a Fíjate, cuestiones. a propósito de Bitcoin, Adrián, que el presidente, yo le llamo el socialista 3.0, es Bukele, el del Salvador. Sí. Te lo digo por su relación con el Bitcoin, ¿no? Para que ellos vayan dándole vuelta a la cabeza a los amigos. Pues nada, de nuevo, muchas gracias. Tienen el libro de Antonini en la descripción por si lo quieren comprar. Y nada, nos vemos en próximas charlas, en próximos vídeos en el canal. Y nada, hasta luego, hasta la próxima.